Hola, hoy voy a hablar sobre el problema de las solicitudes de fusión interdependientes. ¿Qué quiero decir con eso? Permítanme presentarles la siguiente situación. Supongamos que soy una contribuidora o un contribuidor y estoy trabajando en una solicitud de fusión. Luego, antes de que esa solicitud de fusión sea incluida en el repositorio fuente al que quiero someter esa solicitud de fusión, empiezo una segunda solicitud de fusión desde la punta de la primera. Ahora, desde la perspectiva de la mantenedora o el mantenedor, esta persona observa la solicitud de fusión número 1, la revisa, hace algunos cambios y la incluye en el repositorio fuente. Ahora, la solicitud de fusión número 2, que dependía del estado inicial de la solicitud de fusión número 1, la solicitud de fusión número 2 ahora quedó con algunos conflictos, que no son necesariamente conflictos en el sentido estricto de los conflictos que observa Git. Pero sí es una situación en la que no se puede, en que la solicitud de fusión no es perfectamente válida. Entonces, ese es el caso que quiero demostrar el día de hoy, como una motivación para evitar hacer solicitudes de fusión que son interdependientes, y en el caso de que no podamos evitarlo, para tener una idea de qué problemas podemos llegar a encontrar. Bien, voy a estar usando el paquete useThis. Aquí no lo estoy mostrando en pantalla, pero la primera llamada que tenemos que hacer es library useThis para poder usar las funciones de este paquete. Además, voy a estar asumiendo a partir de ahora de que ya tenemos una copia local de nuestra bifurcación del repositorio fuente. Entonces, si lo quieren hacer a mano, pueden ir a un repositorio fuente, hacer clic en el botón fork, que significa bifurcación, para crear nuestro fork. Luego hacer un clon local copiando la dirección de esa bifurcación, normalmente en el botón verde que dice clonar, y vincular esa dirección en RStudio. Una forma muy fácil de hacer todo eso es también con una función de paquete useThis. Esta función se llama createFromGitHub. Y esa es la función que yo usé en particular para hacer todo el cablerío que necesito para esta demostración. En ese estado, ya con todo conectado, ahora sí voy a mostrar desde la perspectiva de un contribuidor o una contribuidora cómo iniciamos una solicitud de fusión. Bien, lo hacemos por ejemplo con la función pinit y el nombre de la rama que queremos asociar a esta solicitud de fusión. Eso es lo que corro aquí y está mostrado en pantalla. Y todo el cablerío entonces queda conectado. En ese estado ya podemos empezar a hacer cambios, podemos empezar a trabajar. En este caso, creo una función f, que es una función muy sencilla, y la pongo en un archivo llamado f.r, para que la función y el archivo tengan nombres que empatan. Luego, salvo ese archivo, hago un commit y lo empujo a GitHub. ¿Cómo lo empujo? Bueno, con la función prpush. Esa función va a dejarme en una ventana de mi navegador que luce algo así como lo que vemos en la segunda mitad, la parte de abajo de esta pantalla, donde tenemos una interfase en la que podemos chequear que el commit que hicimos acá en la rama PR1 asociada a esta pull request dentro del repositorio, en este ejemplo ABC del dueño Mauro Lepore, ese commit quiere ser sometido a la rama master del repositorio ABC del dueño unorg. Vemos también que mucho color verde, lo cual significa buenas noticias, significa que esta rama no tiene ningún conflicto con la rama base, con esta rama master, o sea que la pull request no tiene conflictos con master. Y estaríamos en condiciones de hacer clic en este botón crear pull request para hacerlo. Ahora bien, como les decía, lo que estoy demostrando ahora es este caso no ideal, este caso que queremos evitar, en el que iniciamos una solicitud de fusión número 2, PR2, pull request 2, desde la punta de la solicitud de fusión número 1, antes de que la solicitud de fusión número 1 sea fundida con el repositorio central. Situación que queremos evitar y por lo tanto el paquete useThis nos da una alarma cuando queremos iniciar la PR2 desde la punta de PR1. Y nos dice si estamos seguros que queremos crear una rama local, una pull request local, desde un padre que no sea la rama master. Como les decía, es una situación que queremos evitar, pero en este caso, hagamos de cuenta que estamos absolutamente seguros de lo que queremos hacer, entonces voy a elegir la opción 2 para proseguir. Ahora bien, ya estamos en nuestra rama
asociada a la solicitud de fusión número 2, así que empezamos a hacer los cambios que queremos agregar. Supongamos que lo que queremos hacer es agregar una nueva función g entre las líneas 5 y 7 en este archivo, dentro del mismo archivo donde estaba f. ¿Por qué? Porque, bueno, la función g va a estar llamando a la función f y creemos que es una buena idea colocarla en el mismo archivo. Bien, entonces el archivo f.r contiene ahora no solo la función f que ya existía, sino además esta nueva función g. Avancemos. Una vez que salvamos ese archivo y hacemos un commit, podemos correr la función prpush para enviar ese commit nuevamente a nuestra bifurcación en GitHub. Nuevamente, la función prpush nos deja en una interfase como la que vieron anteriormente, donde podemos chequear que el commit que hicimos en la rama PR2 del repositorio ABC del dueño Mauro quiere ser fusionado con la rama master del repositorio ABC del dueño Alor. Vemos verde, ningún problema, y hacemos clic en el botón crear pull request, crear solicitud de fusión. Ahora bien, cambiemos de perspectiva. Ahora hagamos de cuenta que somos la mantenedora o mantenedor de este repositorio. Desde esa perspectiva, con un clon local también de este repositorio, la mantenedora podría correr la función library_useThis para empezar a usar las funciones de useThis y luego la función prFetch con el número asociado a la solicitud de fusión. Y aquí paremos un segundo. Recuerden, para nosotros mentalmente la solicitud de fusión número 1 en realidad está asociada a un número que GitHub agrega arbitrariamente o secuencialmente, y en este caso particular esa pull request 1 para GitHub tiene el número 5. Entonces, con la función prFetch 5, la mantenedora de este paquete recibe la solicitud de fusión que para la contribuidora o contribuidor era la solicitud de fusión número 1. Por eso que acá vemos prFetch en esta llamada a la función con el número 5, pero aquí abajo vemos que la rama de la que viene es la rama llamada PR1, porque ese es el nombre arbitrario que le dio la mantenedora o el mantenedor, perdón, la contribuidora o contribuidor de esta solicitud de fusión en particular. Bien, avancemos. Ahora, hagamos de cuenta que la mantenedora de este paquete ve la solicitud de fusión y decide hacer algunos cambios pequeños. Por ejemplo, a la función que se llamaba f, aquí mostrada en rojo, la decide llamar my_f. O sea, hace un pequeño cambio en el nombre de la función. Y para emparejar la función con el nombre del archivo, también cambia el nombre del archivo. Entonces, la situación verde es la situación que ha dejado la mantenedora de este paquete y la situación en rojo es la situación que había dejado la contribuidora o contribuidor del paquete de la solicitud de fusión. Entonces, bien, ahora vamos a mirar aquí arriba, la mantenedora de este paquete, acá escribo un mensaje de commit, y lo empecé con la letra M simplemente como para más explícitamente demostrar cuál es el rol de la persona al hacer este commit, pero por supuesto que no tienen que escribir si son mantenedoras o contribuidoras de este paquete, para nada. Entonces, bueno, el mensaje que escribe esta mantenedora es, por ejemplo, renombrar la función a my_f, mi _f. Bueno, con ese commit hecho, ahora el próximo paso sería para esta mantenedora empujar la solicitud de fusión a GitHub. Entonces lo puedo hacer con la función prpush, al igual que lo había hecho antes la contribuidora o contribuidor de la solicitud de fusión. Ahora bien, en esta pantalla en la parte de abajo lo que estamos viendo es cómo se vería la secuencia de commits hechas al repositorio fuente una vez que la solicitud de fusión ha sido fundida con la rama principal, con la rama master, y de una forma especial, de una forma que se llama squash merge, que lo que hace es colapsa. Si hay varios commits asociados a esa solicitud de fusión, los colapsa en un único commit y le da a la persona que está haciendo ese colapse o colapsamiento, le está dando la posibilidad también de reescribir el mensaje del commit. Entonces acá en particular este squash merge que hace la contribuidora, la mantenedora de este paquete, lo que está haciendo es cambiar el mensaje de commit, lo emprolija un poco, agrega el número de la solicitud de fusión a la que está asociado,
agrega también el GitHub handle, el nombre de usuario de la contribuidora o contribuidor. Y también agradece a la contribuidora o contribuidor aquí en el mensaje y hace una firma de esta revisión con su primer nombre, segundo nombre, apellido y el email de la mantenedora o mantenedor. Bueno, eso sería como luciría el producto final de haber fundido la solicitud de fusión número 1 a la rama central master del repositorio fuente. Ahora bien, recuerden que había una solicitud de fusión en número 2 que la contribuidora o contribuidor de esta solicitud de fusión quería someter también. Entonces, el siguiente paso, cuando una solicitud de fusión en la que uno está trabajando es fusionada, uno recibe un email, se entera que ha sido aceptada o rechazada. Entonces, esta contribuidora podría venir a su repositorio, a su clon local del repositorio bifurcado del repositorio fuente y correr la función PRSync para sincronizar su solicitud de fusión número 2, que es en la que está trabajando ahora, con el nuevo estado del repositorio fuente, que incluye no solamente el commit o los cambios hechos por la contribuidora inicialmente en la solicitud de fusión número 1, sino que además incluye cualquier modificación que la mantenedora o mantenedor del repositorio fuente haya incorporado. Entonces, bien, en este caso, desde la perspectiva de la contribuidora, corremos la función PRSync y no vemos nada raro, no vemos ningún error aquí, porque no hay, en el sentido estricto de Git, no hay ningún conflicto. Pero desde una perspectiva de la intención de la contribuidora o del mantenedor, sí hay un conflicto. Y es el siguiente. Recuerden que la contribuidora había creado este archivo f con la función f. Y luego la contribuidora había lo había renombrado a mi-f, renombrando el archivo y la función. Sin embargo, al hacer una sincronización de la pull request 2 con el repositorio central, lo que vemos es que ambos archivos existen. ¿Eso por qué? Bueno, porque la pull request 2 tiene aún el commit, en esa rama existe el commit, que creó el archivo f, con la función f. Pero el commit que viene sincronizado desde la actualizada rama master del repositorio fuente tiene el commit que cambió ese archivo al nombre mi-f y la función mi-f. Entonces, ahora nos encontramos con que estos dos commits están ahí, esos dos tipos de cambios están ahí y son duplicados. O sea, no necesitamos eso en nuestra solicitud de fusión número 2. Tenemos que limpiar esta situación. Entonces, bien, veamos cómo lo podríamos hacer en el lenguaje de commits. Bien, el primer paso que podríamos hacer, vamos a enfocarnos por el momento en la parte superior de esta pantalla. El primer paso sería hacer un commit que mueva la función g, que estaba anteriormente en el archivo f.r, y lo movemos al archivo mi-f.r. Y luego editamos la función g para, en vez de usar la función f, use la función mi-f. Y el tercer paso sería remover el archivo f.r. Esos serían los pasos que tendríamos que hacer para limpiar esta solicitud de fusión número 2. Problemas sutiles que no han sido alertados automáticamente por la función PRSync, porque no son conflictos en el sentido estricto de Git. Habiendo limpiado entonces esta solicitud de fusión, ahora sí podemos correr la función PRPush para enviar esta serie de commits, esos 3 commits, nuevamente a GitHub para que la mantenedora de este repositorio los pueda revisar y potencialmente rechazar o aceptar. Entonces, bien, ahora volviendo a la perspectiva de la mantenedora, vemos que ha hecho un squash merge otra vez. Eran varios commits asociados a la solicitud de fusión número 2, pero los ha colapsado en un único commit para dejar la historia de este repositorio bien limpia. Y escribe algunas notas, algunos comentarios, por ejemplo, que se relaciona a la solicitud de fusión número 5, que le agradece a la contribuidor o contribuidora y también firma con su propio nombre, su apellido y su email. Ahora bien, ya el trabajo está terminado, entonces supongamos desde la perspectiva de la contribuidora, bueno, podemos correr la función PRFinish, que lo que va a hacer es cambiar
a la rama master del repositorio local, luego hacer un git pull, o sea, traer los metadatos del repositorio central y luego fundirlos con el repositorio local, trayendo de esa forma o sincronizando de esa forma el repositorio local con el repositorio fuente. Y finalmente borra la rama PR2 que estaba asociada a la solicitud de fusión número 2, que ya ha sido fusionada, así que no la necesitamos más. Entonces, lo que tenemos localmente ahora es una historia de Git, mostrándola aquí abajo, limpia, en donde hay este primer commit, este commit del medio que vemos aquí, es el commit que ingresó al repositorio central luego de haber incorporado la solicitud de fusión número 1, que tenía el número en GitHub, perdón, tenía el número 5. Y este otro commit, que es el asociado a la solicitud de fusión número 2. O sea que por cada solicitud de fusión, y respectivamente de cuántos commits tenía cada una de ellas, luego de hacer un squash merge, existe ahora un único commit por cada solicitud de fusión con una historia lineal, una historia limpia y bien clara de lo que ha pasado. Entonces, si quisiéramos ver cómo luce el archivo final en este último commit, podemos ver la diferencia aquí. Podemos ver que tenemos en el archivo mif, tenemos la función mif y abajo tenemos la función g que usa la función mif en su cuerpo. Muy bien, con eso terminamos de mostrar lo que quería contarles hoy. Les recuerdo, estamos viendo este problema de solicitud de fusión interdependientes, que es un problema que queremos evitar a toda costa. En el caso de que no podamos, bueno, este video les muestra el tipo de problemas con el que se pueden encontrar, qué tipo de cosas hay que buscar y cómo resolverlas. Muchas gracias.